pa. Hola, hola, hola. Capítulo 10 del Club de la Zanahoria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Hoy tenemos un tema muy especial y vamos a cambiar un poco de tercio porque ya hemos tocado muchos temas. Hemos tocado sobre todo cosas del cuerpo humano, porque a ver, al final es lo que a la gente le gusta mucho. Y también hemos tocado inteligencia artificial en el último episodio, que está en Spotify y en YouTube, podéis saberlo. Que está siendo un éxito. Que está siendo Qué éxito, bien. sí, sí. Nuestro invitado, muchas gracias por venir la última vez. Desde aquí te mandamos un beso, Pablo. Pero bueno, hoy traemos un tema un poco en cambio de tercio que también nos lo han pedido mucha gente, que es hablar sobre las plantas. Sí es. Porque la gente no le da la importancia que tienen y sin ellas no podríamos vivir. Nos Las dan el pobres oxígeno, olvidadas. claro. Pobrecita, sí. Nos limpian el intestino, toda la celulosa, las fibras. ¿Es verdad? Es verdad, son muy importantes. Pero me ha hecho mucha gracia. Yo ese comentario tampoco me lo esperaba, no pasa nada. Bueno, pues ahí lo Pues tenéis. limpian. En fin, son muy importantes y a veces no las valoramos. De hecho, incluso tenemos expresiones como, por ejemplo, ser un vegetal para los enfermos que no pueden moverse ni pueden hacer nada, como si las plantas no hicieran nada. Y si lo Y hacen. es que las plantas se mueven, Hacen se demasiado. comunican. hacen Son muy demasiado, complicadas. de hecho, sí. Retamos Mucho más. a alguien, a quien quiera, que curse fisiología vegetal Sí. de la carrera de biología en la autónoma y flipará. Porque yo diría, Sí. hemos tenido 2 fisiologías este año, fisiología animal y fisiología vegetal, y yo hubiera dicho de primeras que fisiología vegetal era más fácil y para nada. Porque Para no mí ha sido conocemos mucho más cómo difícil. funcionan las plantas. Y el metabolismo en las plantas Claro, es verdad que cuando llegas agárrate que aquí vienen sabes curvas. mucho de animales al final porque estamos más acostumbrados, el cuerpo Sí. humano tal, pero de plantas es que nadie nunca te habla. Pero Claro, porque no nos súper resulta poco. tan familiar. Claro. Sí, es que además yo creo que en los institutos, colegios, como que Sí. no le dan la importancia que tiene, entonces como que pensamos que buah, la planta pues no es nada. Y luego tienen un montón de regulaciones, de hormonas, de cosas que te quedas, vamos, te quedas Sí, sí. flipando. Claro, yo creo que una de las cosas que pasa es que no tienen cerebro y entonces asociamos que no tienen cerebro a Como que que son no son tontas. seres que merecen ser estudiados. Pero si pensáis, al final nuestro cerebro lo que hace es los estímulos que tú recibes los transforma en una respuesta y produce la respuesta fisiológica. Pero es que las plantas hacen prácticamente lo mismo, lo que pasa que sin un cerebro. Tienen otras estructuras mediante hormonas, mediante conexiones, mediante diferentes cosas. Entonces ellas reciben estímulos y al final producen respuestas, pero no mediadas por un cerebro. Y eso es importante. De hecho, si lo pensáis, al estar fijas en el suelo y no poder moverse, es muchísimo más importante que puedan comunicarse y que puedan establecer relaciones con otros seres vivos. Porque nosotros al final, si queremos comer, si queremos comunicarnos con alguien, pues nos desplazamos unos metros y vamos donde haga A falta. la persona y le pedimos comida a mamá. Eso es. Pero las plantas no pueden hacer eso. Pero Entonces, bueno, y aún así pero aún llevan así, muchísimos millones de llevan años más aquí tiempo que nosotros. y seguirán estando cuando no estemos nosotros. Seguro o sea que sí. algo bueno están Algo bueno haciendo. entienden. Pero bueno, hablando un poco de comunicación vegetal, quiero que entendáis cómo las plantas se comunican entre ellas y cómo interaccionan. Por ejemplo, imaginamos que viene un herbívoro a comerse una planta. La planta, en primer lugar, nota que viene ese herbívoro, o bien puede ser por vibraciones que hace en el suelo, por las vibraciones de las alas si el herbívoro es un ave o un insecto. Y luego la planta, una vez que detecta que ha llegado ese herbívoro, lo puede comunicar a las plantas de al lado. Para que se preparen. Para que se preparen. Entonces, primero ella lo detecta y da la transcripción de millones de genes o de miles de genes, o sea que produce una respuesta súper rápida en cuestión de segundos, cambia toda su fisiología, produce sustancias químicas diferentes, repelentes o produce pinchos o se mueve o cualquier cosa. Y además puede avisar a las plantas mediante la rizosfera, que hablaremos ahora de ella en un rato, y mediante diferentes formas para que todas se den cuenta de que hay un herbívoro y que hay un peligro cercano. Y luego, una vez que se produce el daño, las plantas empiezan a producir sustancias, bla, bla, bla. Sí, eso ya lo he dicho. Además, no solo las plantas se comunican entre ellas, sino que también se pueden comunicar con otros animales. Por ejemplo, como esto que digo, que captan las vibraciones y captan los sonidos y tal. Por ejemplo, cuando las polinizan, las abejas hacen un ruido concreto y cuando se posan en la propia planta pueden producir cierta vibración o pueden producir cierto movimiento o cierto peso. Y eso es lo que la planta detecta para poder abrirse, para que la pueda polinizar, para Exacto. ofrecer el polen y el néctar al polinizador. Entonces, eso es una comunicación que ni siquiera nosotros podemos hacer con los animales y las plantas sí pueden. Sí, sí, es que las plantas son muy listas porque es que se adaptan a nivel evolutivo para los polinizadores concretos que van a polinizar esa planta. Porque, por ejemplo, las orquídeas tienen una forma así como de insecto para que los polinizadores, que son avispas, ¿no?, y abejas, Sí. vayan justo a esas Claro, plantas y las polinicen. piensan que son pues Abejas. claro, Hembras, y van a hembras, copular. entonces intentan copular y no pueden porque evidentemente es una planta. Dicen, vaya, Pero esto no claro, era. al hacerlo en varias plantas, pues pasan el polen de una a otra y eso ayuda y entonces eso pues se ha ido seleccionando y es súper guay. Igual que lo de el olor que emiten, el olor putrefacto, para atraer a las moscas de algunas plantas, para que dejen sus larvas pensando que es comida que se está pudriendo y entonces puedan tener alimento. O sea, hay un montón de cosas
súper inteligentes que yo creo que ningún humano llegaría a pensar, y es para eso. Además, y esto es súper curioso, si ponéis, por ejemplo, en Google cómo ven los insectos las flores, vais a ver que es súper diferente a como las vemos nosotros, porque los insectos, pues si no lo sabéis, y algunos pájaros, tienen una visión en ultravioleta o pueden ver en otras frecuencias que nosotros no podemos ver. Y entonces, los colores que nosotros vemos, ellos los ven de otra forma. Entonces, es cada color que nosotros decimos, pues esta flor pues es un poco simple, es un poco no sé qué. Ellos las ven de diferente forma según el... Claro, a según lo el mejor animal. algún color que a nosotros no nos llama la atención, Claro. lo veis con su tipo de visión y es pues muy roja o muy azul. Eso es, eso es. Y es que además las plantas son también altruistas. Porque, por ejemplo, si una planta se está muriendo, puede donar sus nutrientes a otra planta o puede donárselos a otra parte de la planta que esté más sana. Y esto pasa, por ejemplo, cuando se cae la hoja en los árboles de hoja caduca, que las hojas se degradan, la clorofila y todas esas sustancias que son muy difíciles de conseguir y pasan al tronco de la planta para que todos esos nutrientes no se pierdan. E igual, si una planta se está muriendo y hay otra planta, está conectada por la rizosfera con otra planta, le puede pasar nutrientes para que sobrevivan. Sí, porque además, cuando tú ves un árbol muy grande, de un tamaño bastante considerable, tú piensas que eso está todo vivo, pero es que la mayoría de las células de ese árbol son células muertas, porque toda la corteza son células muertas lignificadas. Exacto. Entonces, obviamente sí, las raíces, las ramas y las hojas y luego los vasos conductores que van en medio del tronco son células vivas, pero lo que protege al árbol son células muertas y al final ocupa una gran parte del árbol. Sí, Es cierto, sí, es cierto. qué fuerte. Pues yo quería comentar un poco lo que es la rizosfera, ya que la ha mencionado varias veces José. Pues la rizosfera se considera el ecosistema más grande del mundo, porque bueno, la rizosfera es la parte que conecta con las raíces de los árboles, o bueno, de cualquier planta en realidad, creo. Sí. Y es muy importante porque ahí hay no solamente la tierra, que forma parte de esa rizosfera, sino que también hay hongos y microbios que ayudan a la planta, y entonces como que hay un yo te ayudo y tú me ayudas. Entonces, pues Mutualismo. efectivamente, simbiosis, mutualismo. Es que los hongos son los grandes desconocidos de esta sociedad, porque como están ahí en un limbo entre los animales y las plantas, es como que nadie les hace caso. Solo los comemos, pero tampoco tienen mucha... Sí, luego Mucha fama. Pero también son importantes, son descomponedores. Sí, y son el organismo más grande del mundo, de hecho, es un hongo, porque los hongos se componen de filamentos extra largos, pero unicelulares, es decir, que son microscópicos, Micelio. entonces no los vemos, pero están ahí. Y claro, forman lo que se llama el micelio. Claro, o sea, el hongo que tú ves, pero La debajo... seta. Pero es que lo que Debajo vemos hay mucho más. no es ni el 1% del hongo lo que nosotros vemos y comemos. Debajo Claro. hay mucho más. Por eso, por ejemplo, no hay que arrancar los hongos Claro, hay que cuando vas al campo, hay cortarlo que cortarlos. para que porque puedan si no, volver a te nacer. llevas toda la parte unicelular que tú no ves y lo estás Eso matando. es. Entonces, claro, el hongo ayuda a la planta porque con su gran superficie puede conseguir un montón de agua y nutrientes para la planta. Y la planta, a cambio, le da pues los nutrientes ya Nutrientes. procesados por la fotosíntesis. O sea que al final es una cosa entre ambas. Y también le puede conecta servir, árboles claro, también, para ¿no? comunicación. Porque si una planta libera una sustancia, la rizosfera, los hongos, la pueden llevar a otra. O sea que Sí, sí, la rizosfera es muy importante. es como un WhatsApp. Totalmente. A mí me recuerda también un poco pues a las redes neuronales. Eso. Que al final son como, comunicaciones y Sí, como que envían al final información, redes. cosas, sustancias. Al final Claro. son sustancias químicas en este caso. Sí, sí. Jolín, imagínate Y- compartir pensamientos con alguien, sería súper chulo. Lo que Sí, faltaba. En plan, sin hablar. A mí nadie me quiere. Y es que todo lo que tú ves en la superficie de un árbol, que yo creo que llama más la atención, también todo ese tamaño es el que ocupa debajo de la tierra toda la raíz, porque claro, hay que mantener ese árbol con Sí, sí, nutrientes y claro, agua, claro. y eso a mí me lo contó mi abuela Eso es la muy primera fuerte, vez, sí. y yo le dije, ¿cómo? Y Toda al la principio copa como de que un me árbol. costó creérmelo, luego ya es verdad, es verdad. Efectivamente. Se tiene que nutrir ese árbol grande. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué más pueden hacer las plantas? Las plantas pueden hacer muchas cosas, de hecho aprecian la música, que eso seguro Mira. que la habréis escuchado bastante, que si se les pone cierto tipo de música, no voy a decir ningún tipo porque eso se está estudiando, es Seguro como que con los Mozart. bebés, pueden Igual favorecer les su gusta el crecimiento. metal. Sí, Igual hombre. les gusta el metal. ¿Y tú qué sabes? Seguro que se Les espanta la gusta, planta. les gusta la música y también les gusta que les toquen, que les hablen. Entonces, por eso mucha gente las toca y las habla para que favorezca el crecimiento. Yo las toco y las hablo y les acaricio. Las Pues yo hojitas. no. ¿Y Y las crecen tengo bien? muy Me da vivas. mucha ¿eh? ternura. Sí, crecen bien, no están mal. Yo no lo hago, mi Yo madre sí. tampoco. Y las limpio las hojitas para que no cojan polvo. Eso lo hace mi madre. Bueno, mucho. eso también, pero eso ya es también estética. Pero mientras las limpias, pues ya les cuentas una historia. Ala, Se le cuenta un entretienen. cuento, los tres Claro. cerditos.
Bueno, pero a lo mejor si las limpias también, si le quitas un poco el polvo, igual como que pueden liberar mejor el oxígeno y esas cosas, Eso ¿no? sí, No lo sí. sé. Y captar mejor la Esto luz, ya, ¿no? No sé, Esto ya supongo. es un Hombre, si poco- tiene una capa de esto polvo ya es un pensamiento importante. espontáneo. Ya, Sí. pero el problema al final, el polvo son ácaros entre todo y eso no lo vemos. Ya. O sea, quiero decir, tú aquí hay Pero que polvo, le vas a pero pasar no lo un ves. desinfectante a Pero la si tú planta. en un cristal, No, por pero ejemplo, pasas pones un polvo, pañuelo y entonces lo vas quitando. en un cristal hay polvo y la luz pasa peor. Supongo que la planta, si hay Claro. polvo, pues dejará menos luz y podrá hacer menos fotosíntesis. Pero que es bueno, verdad que, claro. esto son especulaciones, ¿eh? Sí, No sí, está No, sí, no vamos a sabemos. especular. Es que en la naturaleza es verdad que como hay viento y esas cosas, supongo que tampoco Claro. se posa tanto Claro, polvo. igual una planta interior. Vuela el polvo. Claro. Ya, pero abres la ventana en algún momento para Sí, ventilar. vuela, pero a ver. Pero igual tienes la planta un poco escondidita y no le llega el viento. Ahí la Hay opciones raja. para todo. Nos estamos yendo por las ramas. Bueno, y el nunca caso, mejor dicho. que aprecian la música. Sí. Y no solamente es que escuchen las plantas, sino que también se pueden comunicar entre ellas. Que a mí esto me sorprendió un montón porque no, como ha comentado José, yo leí un artículo que decían que las plantas se comunicaban por ultrasonidos entre ellas. Anda, mira. Incluso a metros de distancia podía llegar la información de una planta a otra. Entonces me pareció muy interesante porque el estudio se hizo con dos tipos de planta, con tomateras y con plantas del tabaco. Y entonces a cada una de las plantas se les ponía en dos situaciones, en unas como cámaras acústicas y luego en invernaderos. Y en las dos situaciones se le ponían como dos micrófonos, pues como estábamos nosotros, ¡Qué pues con monos! dos. Y entonces, bueno, se generaban como una especie de modelos para poder distinguir que el sonido no fuese del entorno, sino que fuese de la planta. Y bueno, pues al final la conclusión a la que llegaron era que el sonido que producían las plantas era distinto en función de en qué situación se encontraban. Entonces, si la planta estaba intacta, es como que no producían casi ultrasonidos. Si estaba cortada, producía. Y si estaba sometida a sequía, que al final es un estrés que se nota en la planta, pues también producía sonidos. Entonces me pareció súper interesante y que esto abre todo este campo de la bioacústica de las plantas, abre también un montón del campo para poder Claro. entender la evolución, poder entender la ecología de las plantas y también a nivel de cultivos y de agrónomos. Pues eso, también es muy importante pues poder entender que si las plantas se comunican entre ellas, se puede sacar de esto provecho. De aquí a nada se hace un podcast. La ¿De qué? planta. Vamos a tener aquí una tomatera a ver si Vamos a comunica. decirle, a ver, ¿cómo te encuentras hoy? Pero ¿Cuántos nosotros tomates rojos no podemos, tienes? tendríamos que tener un equipo porque De los ultrasonido, humanos ¿no? no percibimos Claro, no percibimos ultrasonidos. eso. Igual con Sonidos. inteligencia artificial se podría traducir. Nunca Igual se sabe. se sabe. El A A futuro ver, es que yo no sé veremos. si son palabras como tal, lo imagino que serán un Hombre, tipo no, de sonido. no O sea, creo que pues Pues sean ya está, palabras. entonces no se puede traducir. Es Pero esto es, como, esto es como la NASA cuando recibe mensajes del exterior que tienen Esos que sonidos que interpretar. vienen llega a sonidos cierta y tal, frecuencia, eso. sabes que la planta está seca o Claro, está eso empezando a estar seguro. seca. Claro. Que empezará a estudiarse más y más y se sepa. Sí. un Pero poco bueno, es más. como cuando un bebé llora, no sabes lo que le pasa, pero llora. Pues la Exacto. planta igual, hace un sonido, no sabes si está seca, si está salada. si Bueno, está pero qué, puedes pues estudiar llora. los diferentes sonidos y luego, jolín, sacar algún estudio Claro, guay, claro, seguro. Eso es cosas del futuro. Es que las plantas emiten eso. Eso en el un podcast poco de igual lo- 60 lo contamos. Un poco de la mano de lo tuyo es que las plantas emiten señales de socorro para avisarse entre ellas. Como por ejemplo el césped. Madre mía, yo me quedé impactada cuando Hombre, me es enteré que de eso, eso. yo creo que Eso casi es muy nadie fuerte. lo sabe. Al menos Es yo no que, lo sabía tampoco. Además, esto yo me enteré aquí ya en la universidad, Sí, ¿eh? sí. A través de un Instagram y a través de Hamster Ruso. Bueno, es Desde una aquí cuenta de Instagram. nominamos. Exacto. ¿A qué lo nominamos? ¿A qué nominas? Que vengan aquí los de Hamster ¿A Ruso. echarse un vengan cubo de a agua hablar. fría en la cabeza? Bueno, el caso, que nos estamos yendo del tema. A mí me encantaba, bueno, de toda la vida me ha encantado el olor a césped cortado. Hombre, ¿a quién no? O A sea, todo el mundo. No sé, yo... Es una maravilla, es como adictivo, es como el Edin. A mí me encanta también. A ver, adictivo. Además me A mí recuerda, me encanta, me no, recuerda no a la busco. primavera, al verano, ya al Eso buen sí. tiempo. Es una Me maravilla. encanta, bueno, a mí me encanta. Entonces, el caso fue que cuando yo me enteré de eso dije, ¿cómo? Y el caso es que sí, son señales de socorro, porque claro, a ti te empiezan ahí a cortar y la supervivencia de la planta, pues como que le dice, tengo que avisar al resto, evidentemente. Y entonces lo que liberan se llaman green leaf volatiles, En español, por favor. volátiles de hojas verdes, y eso son sustancias que ayudan contra los microbios, porque claro, al final cuando tú estás cortando el césped como que le haces como una herida, entonces son más susceptibles a ser infectados por bacterias, virus, tal, y entonces esa sustancia como que impide un poco, es como actúa un poco como antibiótico. También ayuda a la regeneración, a curar esas heridas, y me pareció muy, Y para que se preparen, ¿no? muy el gracioso. césped Sí, cercano. sí, sí, sí. También es interesante que normalmente, perdón, Esther, que te he cortado Nada, palabras nada. antes, que, por ejemplo, de una planta normal, quiero decir, una planta no hierba, la cortas por la mitad y no vuelve a crecer, pero la hierba es un tipo de planta que se llaman gramíneas, que esas pueden crecer
aunque la cortes por la mitad, Ah, como dato. Qué Para nuestros fuerte. oyentes. fíjate, pues sí, no sabía yo eso. Y bueno, pues estos volátiles de los que contaba están saturados en alcoholes orgánicos y tal, y se encuentran a veces también en el humo del tabaco y se usan también como aromas. Ah, mira. ¿Los del césped? Sí. Ah, Claro, me lo puedo imaginar. Cuando tú echas colonia y dices, este es muy floral, o este Sí, es muy verde, igual. es muy fresco. a césped, cuando ves una colonia Hombre, floral, a a ver, césped. no, por eso digo la de fresco. Pues más fresco, así como, no sé, como... Sí, fresco. obviamente a césped no creo, pero que añaden otros Seguro que hay alguna entre que ellos. tenga- Ya hacen de todo. Y bueno, también lo segregan, lo liberan cuando se les come un herbívoro, pero bueno, como eso suele ser en menos cantidad que cuando Claro, tú pasas el al final, cortacésped, exacto. Claro. pues no se huele. Pero sí, son señales de socorro. Acordaros de la hierba cuando la oláis. Pobrecita, hierba. Pues es que las plantas además también se reconocen entre ellas. Eso me sorprendió un montón porque las de la misma especie saben que hay plantas alrededor suya y muchas veces pueden ceder hasta espacio para que puedan crecer todas más o menos, ¿sabes? No son como humanos que abarcan todo, sino que ceden espacio para que puedan crecer las de su misma especie. Sí, que son altruistas, ya lo decía yo, pero eso también pasa, por ejemplo, con las plantas de vida anual, las que viven solo un año, que mueren no porque estén malas de salud y no podrían vivir otro año más, sino porque dejan el espacio para que las semillas crezcan en el mismo sitio, porque si la planta madre ha podido crecer ahí, significa que hay nutrientes y hay buenas condiciones. Entonces se sacrifican para que sus hijos puedan nacer en ese sitio. Qué bonito ese acto. Son muy buenas las ¿eh? plantas. Ay. Es que claro, tenemos en la mente plantas carnívoras y cosas así que dices, jolín, qué malas son, pero en realidad las plantas son muy buenas. Bueno, tengo una pregunta para vosotros A que ver. ¿cuál creéis que es la flor más extendida a nivel planeta? Las margaritas. Sí, Sí, yo creo que yo también iba a diría. decir eso. Pues no, Vaya. son Anda. las rosas. Ah, claro. Hay tiene más de sentido. 35.000 variedades y al final las vemos siempre en películas de amor y cosas de esas. La Sí. gente las compra bastante. Es verdad que son bien entonces- bonitas. Y son muy bonitas, sí. Claro, pero son, eso, Esther, Esa cuéntalo, no cuéntalo. es la rosa original, no es la que nosotros estamos acostumbrados a ver así grande con un montón de pétalos tal, sino que esa ha sido seleccionada para que cada vez pues se han ido seleccionando plantas que van teniendo más pétalos, más pétalos, más pétalos Son más y bonitas. al final las que se cultivan son pues las que estamos acostumbradas a ver, pero en realidad son una flor Con 5 pétalos. sí, Una fila de pétalos. normalita. Parece más bien una normalita, amapola. Es así grande. vamos. Me parece a mí, me recuerda a una amapola de la... O sea, a ver, obviamente Una no amapola es, en- pero sí. como que tiene así los... Unos ¿sabes? pétalos Como- grandes sí, como planitos. Sí. Sí. de Y una claro, fila. pues una vez seleccionan una que tiene más pétalos, luego Claro. se siguen cultivando esas y así al final. Que eso se ha hecho al tenemos final la a lo rosa. largo de toda En la todo, historia. en el Sí, maíz. sí, sí, sí. Porque, por En el ejemplo, el trigo. plátano, nosotros hemos seleccionado el plátano para que no tenga semillas. Sí. Claro. Pero en realidad el plátano tiene semillas negras en el interior bastante Vamos, casi potentes. como las de la sandía o más grandes. Sí, podéis negras. buscarlo en Google, plátano original. Sí, y vais a flipar. Y vais a flipar. Y eso Hombre, ha sí que pasado se con ven mil los cosas. restos en el plátano. Hay veces que Sí. se ven que Sí, tienen como como mini puntitos. negros. Eso es, Pero que no es una semilla, no, No. no es duro ni Claro, porque nada. al final es claro. un poco contra natura, entre comillas, que un plátano no tenga semillas. Claro, A es ver, como es que ese- estéril. claro, Los ese plátanos- plátano no puede sobrevivir en la Eso es. naturaleza a día de hoy. Claro, o sea, los ese- plátanos ahora mismo se cultivan por injertos y se cultivan Claro. por cosas así, porque no puedes cultivar un plátano que no tiene semillas, evidentemente. No. No. ese, cuando nosotros nos extingamos, se extinguirá con nosotros. Hombre, se habrán guardado, ¿no? Algunas semillas en algún banco. Bueno, es de verdad, semillas, claro. Claro, sí, sí, porque ¿Dónde hay- es el banco ese hay de un semillas? Banco, hay un banco de semillas En En el Svalbard pueblo o más algo así. norte del mundo. Sí, de Noruega, es en Lo Noruega. voy a buscar. Que hay una especie de fortaleza donde, como las temperaturas son tan bajas, mandan todas las partes del planeta semillas, una cantidad bastante importante de semillas, para que si pasa cualquier cosa a nivel mundial se pueda volver a replantar un montón de especies para que la gente pueda volver a sobrevivir. En Svalbard, Svalbard. en Noruega. Svalbard. Que además también lo de las semillas es curioso Sí. porque hay plantas que nosotros no conocemos, pero que hay semillas. Todas las que se están Sí. descongelando ahora del Polo Norte, Es verdad. hay un montón de semillas allí congeladas, a lo mejor de hace 100.000 años, que están apareciendo ahora y las están intentando cultivar a ver qué pasa. Vamos a tener antes un árbol de la prehistoria que un triceratops de Jurassic Park casi. Sí, Hombre, es más más fácil. probable. Sí, es más Pero fácil. bueno, no solo semillas, también virus y cosas. O Sí, sea sí, que sí. Tiene sus peligros. Eso, sí. veremos lo que pasa. Cambio climático. Pues man. hablando de lo del banco este, acabo de buscarlo y tienen 4,5 millones de tipos de semillas. Qué burrada. Ma- Y una Madre mía. muestra, en plan, por cada especie de semilla que tengan, Sí. se compone de 500 semillas. Porque claro, Claro. no puede, porque yo pienso Con una una no muestra vale. de semilla, 500 una, pues no semillas. puede ser. Pero imaginaros 500 semillas de aguacate. Están selladas herméticamente Sabes en una que no son bolsa de pequeñas. aluminio. Bueno, Qué Ya. guay. el resto de semillas serán más Pero es que no todas las pequeñas. semillas son viables, porque Ya. es verdad que Claro. muchas veces la plantas y no crece y simplemente Sí, es porque sí. no es viable la semilla. Exacto.
Madre mía, qué guay. Por cierto, corrigiendo un fallo que hemos dicho antes todos, lo de las margaritas, porque Es las verdad. margaritas no es una flor. Es verdad, un es verdad. conjunto de flores. Eso Cada es. uno de los pétalos y cada una de las cositas amarillas que tiene en el centro es una flor individual. Sí, como es una aclaración. inflorescencia. Eso es. Exacto. Conjunto de flores. O sea que cada vez que jugáis al yo sí, yo no, ¿cómo es este juego Me asqueroso? quiere, no me quiere. Bueno, yo hacía no me quiere. Cada una es una flor. Así Sí, que mira, para que lo si os sepáis. fijáis bien en lo amarillo y como que lo destrozáis un poco, os fijáis que son Matar como... a la planta. Yo lo he Bueno, hecho. yo Yo cuando nos también, lo contaron, En el flipé laboratorio. y flipé. Sí. Y veis ahí como las hojitas y es súper chulo. Y si quitas el pétalo sin cargártelo, también vas a ver como estructuras. Claro. Sí, como tiene un tubito por debajo, así. Tiene- Sí, que se claro. abre así en dos. Tiene tiene dos flores, dos tipos de flor, lo que es la margarita, que es lo blanco, lo de fuera, Ujú, el la pétalo. ligulada. la de dentro, que es la No me amarillita, acuerdo esa cómo es se otro llama. tipo. Porque claro, es que una flor normalmente se compone de 4 estructuras. Sí, ¿no? la básica, Normalmente. sí. Que son sépalos, que como que protegen a los pétalos. Suelen que ser van después. verdes. Sí, luego los pétalos, el Son los de estambre colores. y los pistilos. El El estambre es la estambre parte masculina. reproductiva masculina y El pistilo el femenino. Pero bueno, luego eso varía. Es como Sí, una eso regla varía. que no vale para nada. en Sí, porque definitiva. luego Hombre, hay es la flores que sin No, es la que nos sépalos. enseñan a Claro. nivel de biología en básico. Es la primaria. regla que te vale para tú decir, vale, pues a esta planta le falta esto, a esta Claro, flor le falta claro. lo Porque otro. encontrar una planta que tenga todo, pues bueno. Hay pero- asépalas, porque les falta el sépalo, Hay les de falta todo. A ver, las ailas, apétalas. claro. Así que sí, pero eso. Entonces la margarita, un conjunto de flores, qué guay. Me encantan. Sí es. Son muy bonitas. Sí son. Sí, y bueno, también contaros que los árboles están llenos de agua, que eso lo sabemos, pero es que los árboles muy grandes, como por ejemplo el baobab, puede albergar hasta 1000 litros de agua. Qué Ostras. barbaridad. O sea, 1000 es una litros. barbaridad. Ostras. 1000 litros. Pues ya sabemos qué hacer. Si en algún momento tenemos mucha sed, buscamos ese árbol. El baobab. Hombre, es que puede medir muchísimos metros y tiene un tronco que a veces son como 10 personas puestas en fila. Claro, hombre, sí. Quiero decir que es un Las árbol. muy grandes. Es un árbol. Claro, Y porque al pensar final- cómo tiene que subir toda esa agua con el árbol tan grande que es, la altura que tiene y el tamaño que tiene, que ese agua tiene que llegar a todos los lados del árbol. O sea, hay que pensar que eso es, a nivel de estructura de la planta y de fisiología, eso es un reto importante. Hombre, es que nosotros, fíjate, tenemos el corazón que bombea súper fuerte y ya a veces si nos ponemos con los pies un poco para arriba ya le cuesta llegar la sangre. Pues la planta, imagínate un árbol que a lo mejor mide 200 metros para arriba Exacto. y sin sistema de bombeo, simplemente por la Claro. propia fuerza del agua y los capilares que son Sí. súper finitos por donde sube el agua, Sí. pues consigue llegar el agua y por la fuerza de la transpiración de las hojas. O sea, Eso, por la es evaporación de alucinante, agua. absolutamente Sí, sí, alucinante. sí. Eso, Claro. vamos, lo dimos este año con muchas cosas químicas porque ahí Eso es intervienen complejo. Sí, es bombas verdad que de es un momento iones complejo. y todas esas cosas Sí, sí. y es algo súper chulo. Sí, A es mí que me ya lo parece decíamos, muy que es guay. muy difícil la fisiología vegetal, pero es muy bonita. Nos ha gustado, yo creo que a todos. Sí. O sea, nos ha sorprendido porque es como eso, la olvidada. Entonces, La olvidada, mola, pero, mola saber más. Yo creo que en el futuro va a ser muy importante porque se están estudiando muchísimas formas de obtener, por ejemplo, energías a través de algas. Cierto. Había una empresa que nos contaron En a Japón. nosotras en Botánica el año pasado, creo que sí, Lo de están Japón, haciendo, sí. que eran de unas algas que emitían muchísima energía y que podían conseguir mover aviones. Sí, 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 sí. y otras que se obtiene biodiesel con las Exacto. algas. Y que, Sí. o sea, que es algo que se está en estudio porque las plantas son eso, las gran olvidadas y encima hasta hay algas en el mar que pueden curar enfermedades que se están estudiando para curar cáncer y tal. Sí, o sea sí. que aquí hay un Además, campo de estudio dicen bastante que van a ser el potente. alimento del futuro las algas porque tienen una cosa muy importante y es que no les afecta la sequía. Evidentemente porque viven en el mar, ¿no? Sí. Las algas que se comen, el wakame Sí, y estas sí. cosas. O sea que pueden ser, en un futuro van a tener un potencial fuerte. De hecho, ya se están consumiendo bastante. De aquí a Sí, unos con el años ha cambiado sushi, mucho la comida japonesa que se la está forma de implantando cada comerlo. vez más, yo creo que se están consumiendo bastante, vamos, yo las he comprado para mi casa Sí, sí, incluso. sí, sí, sí. O sea que eso Sí, está... pero el wakame este creo que tampoco se puede comer demasiado porque si no Ya. luego es tóxico o algo así. En Sí, plan, además como que tiene tiene mucha alguna sal sustancia, también, algún metal o algo, como pasa un poco con el atún, que no puedes comer mucho, pues Sí. algo pasa con el wakame que tampoco se debe comer demasiado. Sí, y además yo quería también comentar un poco que las plantas, un poco hablando otra vez de los sentidos y de todo lo que pueden detectar, que por ejemplo, aparte de detectar lo que habíamos dicho, la comunicación y todo eso, también detectan la luz. Porque, por ejemplo, un girasol Claro. mira siempre hacia el sol. Sí, sí, y sí. eso se mueven a lo largo del día, se van moviendo, siguiendo el sol, tal. Y las plantas también se mueven, pueden huir de él o pueden no huir, como el girasol. O sea, que también detectan la luz. Luego, por otra parte, también detectan la gravedad. Por ejemplo, las plantas, veis que la raíz crece para abajo y el tallo crece para arriba. Y esto no es casualidad que todas lo hagan así. Es porque detectan la gravedad, tienen ciertos receptores, tal, y al final pues lo pueden sentir. ¿Qué más pueden sentir? Por ejemplo, el tiempo, las estaciones, las horas del día. Porque, por ejemplo, ¿cuándo florece una flor?
Pues eso, Que ¿cómo sí, va? depende de Depende varias de la variables. planta. Hay Claro, plantas que depende necesitan de varias. frío para Depende poder del luego tamaño, del florecer más frío. adelante. Sí, sí. Como ¿cómo eran los Los tulipanes. Los tulipanes eran, sí. Claro, porque tú imagínate que de repente la planta florece y luego viene el frío. Pues a la mierda Claro. la flor. O sea, que tienes que Por tener eso unos los tiempos de tulipanes frío, se tal. plantan en octubre. Sí, es verdad. Bueno. Porque necesitan la Crecen en temporada de primavera. frío antes para poder Nosotros germinar hemos luego hecho la prueba. semilla. Pero es Y complicado que te salga efectivamente- la flor bonita, ¿eh? Oye, A mí me ha pues, salido a mí me preciosa. salió pequeña, pero muy bonita. Esther, ¿a ti cuántos te salieron? Mira, yo no voy a comentar. Pero eso es por la contaminación de Madrid. Que Ya. no encontré el bulbo. Yo planté unos bulbos y no hay bulbos. Igual en tu el madre los macetero. quitó para que que se no los comió. salieran. Yo planté 8, creo que fueron, en 2 Se han maceteros descompuesto. Y se han descompuesto porque yo he ¿Cómo se rebuscado van a descomponer eso? y no hay bulbos. O se los comió ¿Y una quién se lo ha rata. sacado? Pero ¿y quién ha sacado el bulbo de mi Pero casa? tía, que el bulbo en mi casa sigue estando y ha salido de tulipán y ha muerto. O sea, Ya, quiero pues, decir, yo rebusqué y no hay. O sea, tengo los maceteros que dan pena. pues no se pregunta por tu casa. A Que ver no, si mira, alguien se ha llevado nadie ha los bulbos. quitado bulbos. Es algo muy raro. El tulipán es un ejemplo también de planta anual que también muere y deja ahí. Porque, por ejemplo, mi tierra ahora está ahí con el tulipán medio Pero espachurrado. el Bueno, tulipán ya. sigue estando, no lo quitas. No Hay sé, que no lo- cortar. Córtalo. No lo he cortado, está ahí. Es verdad que el mío está también reseco ahí encima de la tierra. Madre tumbado. Pues mía, del es mío que no. A mí me llega a salir un tulipán y lo hubiese cuidado muchísimo. Pues Por no te Pero ha que no, salido. no duran mucho, ¿eh? Dura muy poco, es Por verdad. mucho que lo cuides. A ver, es que al Dura final más. nosotros pensamos que las flores son bonitas, tal, no sé qué, pero al final la flor lo que quiere es reproducirse y morirse, porque es un Claro, gasto de es energía el estado brutal para la reproductor de la Es verdad, planta. es verdad. Entonces sí, la planta sí, dice, sí. cuanto antes me la quite de encima, antes puedo dedicarme yo a crecer mis raíces o crecer mis hojas y dejarme de esta tontería de flor. Claro, Que a bueno, mí no pero me a la vale vez para es nada. necesaria. Claro, claro, es muy necesaria, pero no sé, es como un embarazo, pues es necesario, pero si Tampoco lo puede mantener si durase mucho menos, tiempo. mejor. Sí, hombre, sí, sí. Porque sí. al final utiliza una cantidad de recursos y una cantidad de todo. Claro, es el equilibrio siempre. Es igual, por ejemplo, que los Exacto. frutos. No sé si habéis probado, a lo mejor, si alguien tiene un árbol frutal en su casa, los años que tienen mucha cantidad de frutos son más Sí. pequeños que cuando tienes menos frutos. Y de hecho, una práctica que se hace para conseguir frutos más grandes es cortar una cantidad de flores cuando el árbol está echando flores, para que Sí. así crezcan menos frutos, pero más grandes, porque al final Anda. tienes los mismos recursos. Y eso pero ¿cómo se destinados llamaba? a Tenía un nombre, ¿no era aclareo? aclarar, ¿Es eso? sí, es aclarar. Pero para Claro, igual que veáis cuando se poda la planta. Claro, claro. Qué Y fuerte. Y Necesario. otra cosa curiosa que me estoy acordando ahora, que nos lo contaron en clase, es que no podéis poner los plátanos al lado de las naranjas. Es verdad. Ah, eso sí. Porque las naranjas son propensas a tener en la piel Liberan etileno. un hongo que se llama penicillum, que libera etileno. Sí, maduración. libera etileno. Entonces, el plátano es una fruta Etileno que... es el como etileno es un como una alcohol. hormona gaseosa, o sea, Sí, como una- es un un químico compuesto que gaseoso. se libera. Es uno, sí. Entonces, el plátano es una fruta que coge ese etileno Y y madura. hace que madure antes. Entonces, el plátano se te pone negro si le pones al lado de la naranja. Sí. Sí, es que hay frutos climatéricos y no climatéricos. Que Hay que básicamente buscar la lista para poder separarlos para que evitar que maduren antes de tiempo. Exacto. Claro, que muchas veces dejas dos frutas y dices, jolín, ¿por qué se me ha madurado tanto si lleva aquí en mi casa 2 días? Pero porque depende de todas esas cosas. O sea que Es que los muy frutos de curioso. todas maneras son algo bastante complejo y ya lo comentaremos en otro podcast. Es verdad. Y ya para que os quedéis como con el dulzor en la boca, os quería contar algo que nos contaron de los higos, porque yo los consumo bastante, me encantan. Qué buenos. Y los higos tampoco es un fruto, son muchos frutos porque vienen de una inflorescencia como la margarita y son la casa de las crías de avispa. Entonces tenéis que tener cuidado si cogéis higos en la... Silvestres. Exacto, porque podéis encontraros horror! larvas o avispas dentro. Dios, me da un algo. Así que cuidadito. Pero claro, es lo que decíamos, al final es un mecanismo de ayuda entre los dos, porque la avispa deja ahí sus huevitos, pero se lleva el polen y puede cuando Sí. vaya otro higo, pues tiene otro polen que dejar. Sí, sí. Exacto. Qué Pero bueno, guay. haremos un capítulo, como dijimos ya en Sí, el sobre capítulo los 2, frutos porque, sobre los frutos vamos, y sobre... da para un todo podcast eso. entero. Da Da para un podcast podcast. entero. Es Superinteresante, súper curioso, súper chulo, curioso. sí. Las plantas en Así general son que- súper curiosas. Esperemos que os guste el contenido de plantas. Y si os Exacto. gusta el contenido de plantas, pues Por dejadnos en favor, comentarios. decidnos. Exacto. Claro. Así Así, que que nada, nada. bueno, pues nada, nos despedimos. Hasta el siguiente. Hasta aquí otro podcast. Adiós. Para papá.